El 7 de junio de 1942, en las primeras horas de la mañana, en la guarida del Lobo, el cuartel general del Führer en Prusia Oriental, Adolf Hitler estaba sentado en la larga mesa de conferencias, mientras los oficiales de Estado Mayor del alto mando de la Wehrmacht ordenaban los despachos que llegaban desde toda Europa y desde el resto del mundo. Entre los informes entregados durante la noche, había un resumen de inteligencia naval, transmitido a través de canales diplomáticos y militares. Afirmaba que la Marina Imperial japonesa había perdido 4 portaaviones de flota cerca de la isla Midway, en el centro del Pacífico. La información resultaba incompleta, pero la magnitud de la pérdida era inconfundible. Los portaaviones nombrados eran el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu, el núcleo mismo del poder de ataque naval japonés, y los mismos barcos que habían liderado el ataque contra Pearl Harbor apenas 6 meses antes. Según el informe, los 4 habían sido hundidos en un solo día por las fuerzas navales americanas. Para el alto mando alemán, esto no era un simple acontecimiento distante, ocurrido en un teatro de guerra separado. Representaba un golpe directo a toda una visión estratégica compartida, una que dependía del dominio japonés en el Pacífico, para mantener a Estados Unidos dividido, sobreextendido e inseguro. Hitler leyó el informe en completo silencio. No ofreció ninguna reacción inmediata. A su alrededor, los oficiales de mayor rango esperaban instrucciones, conscientes de que esta noticia contradecía meses enteros de suposiciones confiadas. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. Desde diciembre de 1941, el liderazgo alemán había considerado a Japón como una potencia capaz de neutralizar la influencia americana en el Pacífico durante años enteros. La expectativa predominante era que Estados Unidos se vería forzado a librar una prolongada lucha defensiva, limitando su capacidad de influir en los acontecimientos de Europa. Midway destruyó ese cálculo en un solo párrafo de texto. El gran almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la Marina alemana, se encontraba entre los presentes, o fue informado poco después. Raeder entendía la guerra de portaaviones mejor que casi cualquier otro hombre en aquella sala. Alemania no poseía una flota de portaaviones propia, pero su liderazgo naval había seguido de cerca los avances, estudiando la doctrina británica y americana, y más recientemente, las operaciones japonesas. Raeder reconoció de inmediato que la pérdida de 4 portaaviones no era simplemente un contratiempo numérico. Representaba la destrucción de tripulaciones aéreas entrenadas, de personal de cubierta experimentado, y de toda la confianza operativa que había impulsado la expansión japonesa desde 1941. La reacción alemana inicial fue de una incredulidad cautelosa. Los oficiales de inteligencia revisaron las fuentes. ¿Estaría exagerado el informe? ¿Podrían algunos de los portaaviones haber sido solo dañados, en lugar de destruidos? ¿Se trataría de un simple revés temporal, y no de una batalla decisiva? Estas preguntas no surgían de la duda hacia Japón, sino porque las implicaciones resultaban demasiado graves. En cuestión de horas, comunicaciones de seguimiento confirmaron los hechos esenciales. Los aviones de los portaaviones americanos, guiados por inteligencia precisa y un momento exacto, habían golpeado primero, y habían golpeado con un efecto devastador. Las pérdidas japonesas eran reales e irreversibles. Hitler respondió interpretando el acontecimiento a través de su propia visión del mundo ya existente. Enfatizó la suerte americana, sugiriendo que había sido el azar, y no la planificación, lo que había determinado el resultado. Insistió en que Japón seguía siendo fuerte y que sus recursos industriales y humanos compensarían las pérdidas. Esta interpretación cumplía un propósito inmediato. Impedía que la discusión se dirigiera hacia preguntas incómodas sobre la coordinación entre las potencias del eje, sobre errores estratégicos compartidos, o sobre la posibilidad de que hubieran subestimado al enemigo. En privado, algunos de los generales se mostraban mucho menos convencidos.
Entre ellos estaba el propio gran almirante Ryder. Entendía que la guerra de portaaviones no permitía una recuperación rápida. A diferencia de los acorazados, los portaaviones no podían reemplazarse con rapidez, y su verdadera efectividad dependía de años enteros de entrenamiento, coordinación y experiencia operativa. Ryder era plenamente consciente de que la capacidad de construcción naval de Japón resultaba limitada, comparada con la de Estados Unidos. La capacidad americana de producir portaaviones, aviones y tripulaciones aéreas entrenadas a escala industrial llevaba mucho tiempo preocupando a los planificadores navales. Midway ofrecía la primera evidencia innegable de que este desequilibrio influiría de manera decisiva en el curso de la guerra. El liderazgo del ejército de tierra alemán, concentrado casi por completo en el frente oriental, trató inicialmente la noticia como algo marginal. En junio de 1942, ya estaban en marcha los preparativos para la ofensiva de verano en el sur de Rusia. La creencia predominante seguía siendo que una victoria decisiva sobre la Unión Soviética volvería irrelevantes los acontecimientos en cualquier otro teatro. Y sin embargo, incluso entre los oficiales del ejército, existía un reconocimiento subyacente de que la guerra estaba interconectada. Una marina estadounidense más fuerte le otorgaba a las fuerzas americanas una mayor libertad de acción en todo el mundo, incluyendo un apoyo ampliado a Gran Bretaña y eventualmente una presión creciente sobre la propia Europa. En cuestión de días, circularon memorandos analíticos por todo el cuartel general alemán. Estos documentos evitaban el lenguaje emocional y se concentraban en las realidades operativas. El plan japonés en Midway había dependido en gran medida de la sorpresa, del engaño y de la suposición de que los portaaviones americanos responderían de manera predecible. En cambio, las fuerzas americanas habían anticipado el ataque y habían concentrado su limitada fuerza precisamente en el punto decisivo. Para los planificadores alemanes, este análisis resultaba profundamente inquietante. Se hacía eco de lecciones que ellos mismos habían aprendido y a veces ignorado en sus propias campañas, donde el exceso de confianza y la complejidad excesiva habían producido reveses repentinos y costosos. El público alemán no escuchó nada de esto en tiempo real. Los comunicados oficiales seguían siendo optimistas, enfatizando la unidad del eje y el éxito continuo en todos los frentes. Sin embargo, dentro de los niveles superiores del mando, Midway cambió sutilmente el tono de la discusión. Introdujo un elemento de incertidumbre que había estado, en gran medida, ausente desde las rápidas victorias de 1939 y 1940. Ya no se daba por sentado que las potencias del eje dictaban firmemente el ritmo y la dirección de la guerra. Para finales de esa semana, el hundimiento de los 4 portaaviones japoneses ya se aceptaba como un hecho. Hitler volvió su atención hacia otros asuntos, pero las implicaciones permanecían sin resolver. La pérdida en Midway no terminaba la guerra, ni alteraba de inmediato la estrategia alemana. Lo que sí lograba era eliminar una ilusión: la creencia en un impulso inevitable del eje, sostenida por triunfos tempranos y un refuerzo mutuo, se había debilitado. Por primera vez desde que Estados Unidos había entrado en el conflicto, los líderes alemanes se veían obligados a considerar la posibilidad de que el poder americano, una vez plenamente movilizado, quizás no pudiera ser contenido. Esta comprensión se asentó silenciosamente, sin ningún reconocimiento formal ni declaración pública. La guerra continuó. Los planes avanzaron. Las órdenes se emitieron como antes. Y, sin embargo, debajo de la superficie de la rutina, se había introducido una nueva pregunta, una que no podía descartarse fácilmente. En las semanas siguientes a la confirmación de las pérdidas japonesas en Midway, el cuartel general militar alemán continuó funcionando a pleno ritmo. Se revisaban mapas, se emitían órdenes, y los preparativos para las principales operaciones en el este avanzaban sin interrupción. Y sin embargo, dentro de las salas de Estado Mayor y en las sesiones informativas restringidas, Midway
se convirtió en un punto de referencia que alteraba sutilmente cómo se absorbía y se juzgaba la información. Ya no resultaba posible descartar la capacidad americana como algo distante o hipotético. La prueba ahora existía en forma de portaaviones hundidos y de grupos aéreos destrozados. El gran almirante Raeder ordenó a su propio Estado Mayor preparar una evaluación interna detallada de la batalla. El énfasis era técnico y no emocional. Los oficiales navales alemanes examinaron la secuencia de acontecimientos, la concentración de las fuerzas de portaaviones americanas y el papel que habían jugado el reconocimiento, el momento oportuno y la coordinación operativa. Lo que realmente destacaba no era únicamente la efectividad táctica de los pilotos americanos, sino la resiliencia institucional más amplia de la propia Marina de los Estados Unidos. A pesar de las pérdidas sufridas anteriormente en la guerra, había conservado la capacidad de golpear de manera decisiva cuando las condiciones lo permitían. Para Raeder, esto reforzaba una preocupación que ya había planteado antes. Alemania había entrado en la guerra sin ninguna flota de portaaviones propia y con una capacidad limitada para desafiar el poder naval aliado en mar abierto. La expectativa había sido que Japón neutralizaría la fuerza naval americana el tiempo suficiente, como para que Alemania derrotara a sus enemigos continentales. Midway sugería que esa expectativa se había apoyado más en el optimismo que en un análisis sobrio. La marina japonesa, por formidable que fuera, había demostrado ahora una vulnerabilidad precisamente en el terreno donde Estados Unidos resultaba más fuerte. Dentro del alto mando del ejército, las reacciones fueron más contenidas, pero no menos significativas. Los oficiales que preparaban las operaciones en la Unión Soviética seguían viendo al Pacífico principalmente a través de sus consecuencias indirectas. Una posición americana fortalecida en el mar significaba más apoyo material para Gran Bretaña y, con el tiempo, para la propia Unión Soviética. También volvía cada vez más realista la posibilidad de que fuerzas terrestres americanas entraran finalmente en el propio teatro europeo. Midway aceleraba este cronograma en el pensamiento de quienes eran responsables de la planificación a largo plazo. La interpretación de Adolf Hitler permaneció inalterada. Siguió enfatizando explicaciones ideológicas, atribuyendo el éxito americano a un exceso industrial y no a una habilidad militar real. Argumentaba que ese tipo de ventajas producían cantidad, sin calidad, e insistía en que la resolución y la determinación terminarían decidiendo el resultado de la guerra. Esta perspectiva tranquilizaba a quienes estaban inclinados a creer en una victoria inevitable, pero dejaba muy poco espacio para la adaptación o para una reevaluación honesta. El desafío que enfrentaba el liderazgo alemán no era una falta de información. Para mediados de 1942, los informes de los agregados militares, las intercepciones de inteligencia y las observaciones de fuentes abiertas apuntaban todas en la misma dirección. Los astilleros americanos estaban expandiendo su producción. La fabricación de aviones se aceleraba. Los programas de entrenamiento aumentaban constantemente el número de personal calificado. Midway no creaba estas realidades. Las exponía de una manera que ya no podía ignorarse. La destrucción de la fuerza de portaaviones japonesa transformaba estadísticas abstractas en hechos innegables. Entre los oficiales de mayor rango, se volvía cada vez más evidente una división silenciosa. Algunos seguían interpretando los reveses como algo temporal o estratégicamente insignificante, confiados en que operaciones decisivas en otros lugares los volverían irrelevantes. Otros, incluyendo a Raeder, reconocían un patrón más amplio, que se extendía más allá de cualquier enfrentamiento individual. Veían a una coalición enemiga que se volvía cada vez más coordinada, más capaz y constantemente más difícil de derrotar con los recursos disponibles para Alemania y sus aliados. Esta división rara vez se expresaba abiertamente. La cultura del alto mando alemán desalentaba el disenso, particularmente cuando contradecía las opiniones de Hitler. Las discusiones seguían siendo técnicas, confinadas a memorandos y a sesiones informativas estrictamente controladas,
La erosión de la confianza fue acumulativa, más que repentina. El fracaso en derrotar a Gran Bretaña, las campañas estancadas en la Unión Soviética durante el invierno de 1941 a 1942, y ahora la derrota japonesa en Midway, apuntaban todos hacia la misma conclusión. La guerra no se estaba desarrollando según un guión sencillo o controlable. El éxito en un teatro no garantizaba la seguridad en otro, y la sobreextensión conllevaba consecuencias inevitables. Para Alemania, Midway funcionaba como una advertencia, sin ofrecer ninguna solución real. No existía ningún medio práctico para compensar las pérdidas japonesas, ni para alterar el equilibrio estratégico en el Pacífico. La sociedad del eje, con frecuencia presentada como unificada y coordinada, estaba en realidad limitada por la distancia, por las restricciones de comunicación y por prioridades divergentes. La evaluación alemana de Midway inevitablemente se dirigió hacia el hombre que había concebido la operación. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada de la Marina Imperial japonesa, era bien conocido dentro de los círculos navales alemanes. Su reputación como pensador estratégico lo precedía, y su éxito anterior en Pearl Harbor había sido estudiado de cerca por los planificadores del eje. En Berlín, la operación de Midway no se interpretaba como una apuesta temeraria, sino como un intento calculado de forzar un enfrentamiento decisivo, que eliminara la fuerza de portaaviones americana restante en el Pacífico. El razonamiento de Yamamoto se respetaba profesionalmente. Entendía que Japón no podía prevalecer en una guerra industrial prolongada contra Estados Unidos. Su solución consistía en golpear repetida y decisivamente, paralizando el poder naval americano antes de que pudiera movilizarse por completo. Desde un punto de vista teórico, los oficiales navales alemanes encontraban poco que criticar en el objetivo mismo. La ejecución, sin embargo, se convirtió en el foco de un escrutinio crítico. El plan japonés exigía una coordinación precisa a través de distancias inmensas. Las fuerzas se dividían en múltiples grupos, con el éxito dependiendo del secreto, del momento oportuno, y de suposiciones precisas sobre el comportamiento enemigo. Los oficiales alemanes que revisaban la secuencia de acontecimientos anotaron que una mayor complejidad también aumentaba la vulnerabilidad. Cuando fallaba la comunicación o cuando las suposiciones resultaban incorrectas, el margen para recuperarse desaparecía rápidamente. El control operativo en Midway recaía sobre el vicealmirante Chuichi Nagumo, al mando de la Fuerza de Ataque de Portaaviones. Los analistas alemanes prestaron especial atención a las presiones que enfrentó durante la batalla. Nagumo debía equilibrar demandas contrapuestas, lanzar ataques contra la isla Midway, prepararse para la posible aparición de portaaviones americanos y gestionar los ciclos de recuperación y rearme de aviones en cubiertas de vuelo abarrotadas. Estos desafíos no eran abstractos, eran limitaciones físicas impuestas por la tecnología, el entrenamiento y el tiempo disponible. Los momentos decisivos de la batalla se diseccionaron con contención profesional. El reconocimiento japonés fracasó en localizar a los portaaviones americanos con la suficiente antelación. Cuando los informes finalmente llegaron, resultaron incompletos y tardíos. La decisión de Nagumo de rearmar sus aviones, cambiando de bombas terrestres a armas antibuque, creó una ventana de vulnerabilidad estrecha, pero fatal. Los bombarderos en picada americanos llegaron precisamente en ese momento, encontrando a los portaaviones japoneses con aviones cargados de combustible y cubiertas completamente expuestas. Para los planificadores alemanes, la lección resultaba inmediata y profundamente inquietante. Una habilidad y una experiencia superiores no podían compensar suposiciones erróneas sobre el enemigo. La doctrina japonesa asumía respuestas americanas predecibles y una sorpresa sostenida. En Midway, ocurrió exactamente lo contrario. Los comandantes americanos anticiparon el ataque, concentraron sus fuerzas limitadas y aceptaron un riesgo calculado para lograr resultados decisivos. El colapso de la fuerza de portaaviones japonesa fue rápido e irreversible. Los incendios se propagaron sin control,
Los esfuerzos de control de daños fracasaron, y en cuestión de horas, el núcleo operativo de toda la flota quedó destruido. Los oficiales navales alemanes reconocían que semejantes pérdidas no podían reemplazarse rápidamente, sin importar la voluntad ni la determinación nacional. Los grupos aéreos de portaaviones entrenados representaban años enteros de inversión, no simplemente hardware que pudiera reproducirse en una línea de producción. A medida que estas evaluaciones circulaban por el cuartel general alemán, resultaba difícil ignorar los paralelismos con las propias campañas de Alemania. La invasión de la Unión Soviética también se había basado en suposiciones de debilidad enemiga, de colapso rápido y de una complejidad operativa manejable. Cuando esas suposiciones fallaron, la recuperación resultó costosa e incompleta. Midway se convirtió en otro ejemplo de cómo la confianza, combinada con una planificación rígida, podía transformar la fortaleza en vulnerabilidad. Yamamoto mismo no fue condenado en las evaluaciones alemanas. Su comprensión de la realidad estratégica se reconocía con frecuencia. Lo que realmente se cuestionaba era si algún plan, por más cuidadosamente concebido que fuera, podía superar el desequilibrio material que definía el conflicto. Midway sugería que incluso la operación más deliberada podía fracasar, cuando el enemigo se adaptaba, y el azar intervenía en momentos críticos. Para el alto mando alemán, la lección resultaba clara, pero incómoda. Las guerras no se deciden únicamente por la intención. Están moldeadas por la logística, la inteligencia, el momento oportuno y el impacto acumulativo de innumerables pequeñas decisiones tomadas bajo presión. Hacia mediados de 1942, el análisis militar alemán comenzó a centrarse cada vez más en una figura que anteriormente había recibido escasa atención fuera de los círculos navales. El almirante Chester W. Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, fue identificado como la autoridad coordinadora central detrás de la respuesta americana en Midway. Los oficiales alemanes que revisaban la información interceptada, los resúmenes de inteligencia posteriores a la batalla y los informes de fuentes neutrales, concluyeron que el éxito americano no podía explicarse únicamente por el azar. Reflejaba una estructura de mando capaz de absorber pérdidas, aprender rápidamente y actuar de manera decisiva bajo presión. Nimitz había asumido el mando de la Flota del Pacífico en diciembre de 1941, en pleno momento de crisis, con buena parte de la flota dañada o destruida en Pearl Harbor. Lo que Midway revelaba era que Nimitz había explotado esa vulnerabilidad para forzar una concentración en lugar de una dispersión, comprometiendo recursos escasos precisamente en el punto decisivo. Los planificadores navales alemanes prestaron especial atención al uso americano de la inteligencia. Aunque los detalles seguían siendo incompletos, resultaba evidente que las fuerzas americanas poseían un conocimiento previo de las intenciones japonesas. La capacidad de anticipar la operación de Midway le permitió a Nimitz posicionar sus portaaviones con antelación, aceptando riesgos en otros lugares, para lograr la sorpresa en el momento crítico. Para los analistas alemanes, esto confirmaba la importancia creciente de la inteligencia de señales y del mando centralizado en la guerra moderna. Igualmente significativa resultaba la disposición americana a actuar sin superioridad numérica. En Midway, las fuerzas de portaaviones americanas estaban en inferioridad numérica y operaban bajo restricciones severas. Se esperaban pérdidas y, en algunos casos, resultaban inevitables. Los oficiales alemanes anotaron que los comandantes americanos aceptaban esas pérdidas como parte de una apuesta calculada, priorizando el éxito de la misión por encima de la preservación de la fuerza. Esta mentalidad contrastaba fuertemente con las suposiciones anteriores, de que el liderazgo americano sería excesivamente cauteloso o políticamente restringido. La capacidad industrial se convirtió ahora en el centro de la preocupación estratégica alemana. Los informes indicaban que los portaaviones americanos perdidos anteriormente en la guerra ya estaban siendo reemplazados, mientras la nueva construcción se aceleraba.
Los astilleros americanos producían buques a un ritmo que ninguna potencia del eje lograba igualar. La producción de aviones seguía en aumento, respaldada por programas de entrenamiento que expandían constantemente el número de pilotos y técnicos calificados. Midway demostraba no solo lo que Estados Unidos podía lograr tácticamente, sino lo que podía sostener a lo largo del tiempo. Estas observaciones comenzaron a influir en discusiones estratégicas más amplias. La expectativa de que la participación americana permanecería secundaria o retrasada ya no resultaba creíble. Estados Unidos había demostrado la capacidad de planificar, ejecutar y explotar operaciones complejas, muy lejos de su propio territorio. Esta capacidad amenazaba con transformar el equilibrio global, permitiendo una presión coordinada a través de múltiples teatros de guerra. Hitler se mantuvo resistente a esta interpretación, insistiendo en enmarcar el poder americano como algo material, y no intelectual, argumentando que la superioridad numérica no equivalía a maestría estratégica. Y, sin embargo, las realidades operativas seguían imponiéndose. Una mayor capacidad de transporte americana se traducía directamente en un mayor apoyo para Gran Bretaña y la Unión Soviética. La situación de suministro en el Atlántico, ya bastante tensa, enfrentaba ahora la perspectiva de una producción aliada abrumadora. Para oficiales como Raeder, las implicaciones resultaban contundentes. Alemania carecía de los medios para contrarrestar directamente la expansión naval americana. La guerra submarina seguía siendo la herramienta principal disponible, pero su efectividad dependía de condiciones cada vez más difíciles de mantener. Los sistemas de convoyes aliados mejorados, las fuerzas de escolta en expansión y los avances tecnológicos amenazaban con erosionar la estrategia marítima más efectiva de Alemania. El factor americano ya no se limitaba al Pacífico. Ahora se entendía como un multiplicador de fuerza global, capaz de moldear resultados mucho más allá de cualquier batalla individual. Midway marcaba el punto en que esta comprensión se volvía inevitable. La guerra ya no estaba definida únicamente por la iniciativa alemana, ni por el impulso japonés. Cada vez más, estaba moldeada por la capacidad americana de recuperarse, adaptarse y aplicar una presión sostenida a lo largo del tiempo. La planificación estratégica alemana comenzó a reflejar este cambio, aunque a menudo de manera indirecta. Se puso énfasis en lograr resultados decisivos rápidamente, antes de que el poder americano pudiera desplegarse por completo. Este sentido de urgencia, sin embargo, conllevaba sus propios peligros. A medida que las opciones se reducían, crecía la tentación de perseguir operaciones de alto riesgo, con perspectivas de éxito cada vez menores. El reconocimiento de que la guerra había entrado en una nueva fase no produjo cambios inmediatos en el liderazgo ni en la doctrina. En cambio, introdujo una tensión persistente entre la expectativa y la realidad. Los comandantes alemanes ahora se veían obligados a planificar contra un oponente cuya fuerza se expandía, en lugar de disminuir. El margen de error continuaba reduciéndose, y la capacidad de recuperarse de los reveses se volvía cada vez más limitada. Midway se convirtió así en algo más que un simple enfrentamiento naval estudiado de manera aislada. Sirvió como punto de referencia para entender la trayectoria más amplia de la guerra. Estados Unidos había demostrado no solo resiliencia, sino la capacidad de convertir la vulnerabilidad en ventaja. Para los líderes alemanes que observaban desde lejos, este desarrollo planteaba una pregunta que no resultaba fácil de responder. ¿Cómo ganar una guerra contra un enemigo cuya mayor fortaleza no residía en ninguna victoria individual, sino en la capacidad de resistir y de fortalecerse con el paso del tiempo? Para la segunda mitad de 1942, la batalla de Midway ya había desaparecido de los informes diarios dentro del cuartel general alemán, pero su significado se había profundizado, en lugar de disminuir. Ya no se trataba como una derrota naval aislada, sufrida por un aliado. En cambio, se convirtió en un punto fijo dentro de las evaluaciones internas, un momento en que la trayectoria de la guerra cambiaba sutil, pero decisivamente.
Este reconocimiento no llegó de manera repentina, ni se reconoció públicamente. Emergió gradualmente, a través de informes acumulados, de un lenguaje cambiante y de expectativas alteradas. La respuesta de Hitler se endureció con el paso de los meses. Siguió rechazando la idea de que Midway representara un cambio fundamental en el equilibrio de poder. Su atención permaneció fija en la guerra terrestre y en la creencia de que las victorias decisivas en la Unión Soviética volverían secundarias todas las demás consideraciones. Entre sus generales se afianzaba una comprensión mucho más sobria. Ryder, cada vez más marginado dentro de las discusiones estratégicas, observaba cómo la situación naval se deterioraba en múltiples frentes. Las pérdidas de portaaviones japoneses en Midway no se reemplazaban, y los enfrentamientos posteriores confirmaban que la Marina Imperial japonesa ya no disfrutaba de un dominio incuestionable. Al mismo tiempo, la presencia naval americana se expandía constantemente, respaldada por astilleros funcionando a plena capacidad. Internamente, el lenguaje estratégico comenzó a cambiar. Donde los documentos de planificación anteriores hablaban de victoria y consolidación, las evaluaciones más recientes enfatizaban la contención, el retraso y el desgaste. El objetivo se desplazó sutilmente de ganar la guerra a prevenir un colapso catastrófico. Este cambio rara vez se articulaba abiertamente, pero resultaba evidente en las prioridades defensivas, en la asignación de recursos y en el énfasis creciente en mantener el terreno, más que en avanzar. La verdadera importancia de Midway no residía únicamente en lo que se perdió, sino en lo que reveló. Expuso los límites de la coordinación del eje y la ausencia de una gran estrategia unificada, capaz de contrarrestar las fortalezas aliadas. Alemania y Japón estaban vinculados por enemigos comunes, más que por una planificación integrada. Los acontecimientos en el Pacífico influían en los resultados europeos, pero sin mecanismos reales para la toma de decisiones conjunta, ni para el apoyo mutuo. Midway puso esta fragmentación en evidencia con total claridad. Para los planificadores alemanes, la comprensión de que el poder americano continuaría expandiéndose resultaba particularmente inquietante. A diferencia de adversarios anteriores, Estados Unidos no mostraba ninguna señal de agotamiento ni de restricción interna. Su economía se fortalecía a medida que avanzaba la guerra, convirtiendo la capacidad industrial en efectividad militar a una escala masiva. Cada mes que pasaba reducía la probabilidad de que Alemania pudiera forzar un desenlace favorable, antes de ser completamente superada. La insistencia de Hitler en un compromiso total, sin flexibilidad estratégica, agravaba el problema. A medida que las opciones se reducían, el disenso se volvía más peligroso, y una evaluación honesta resultaba cada vez más difícil. Para finales de 1942, el propio concepto de una victoria decisiva del eje prácticamente había desaparecido de cualquier análisis interno serio. Lo que quedaba era, simplemente, una determinación de resistir, de imponer costos y de prolongar el conflicto, con la esperanza de que las circunstancias pudieran cambiar. Esto no se enmarcaba como una derrota, pero representaba sin duda un cambio fundamental de propósito. La guerra se había convertido en una lucha contra el tiempo y contra lo inevitable, más que en una campaña hacia la victoria. Midway se encontraba en el mismo comienzo de esta transformación. No provocó, por sí sola, la derrota final de Alemania, pero eliminó una suposición crítica que había sostenido toda la confianza del eje. La creencia de que Estados Unidos podía ser contenido, retrasado o agotado a través de una guerra por representación se derrumbó ante una capacidad demostrada de manera contundente. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.